Todo lo que se mete, se entra en la casa de Dios que no viene de Dios, que no está escrito en la palabra. La palabra del Señor no nos habla de juegos electrónicos. La palabra del Señor no nos habla de celulares. La palabra del Señor no nos habla de televisores. Todo esto que la palabra no nos menciona, todo esto viene a ser del anatema. Todo esto viene a ser del anatema. Ningún niño es permitido por Dios. Dios no lo permite entrar a su casa con una muñeca, con un juguete. Esto es del anatema. A los juguetes, a los muñecos, van espíritus de demonio. De igual manera, a la ropa con caricaturas que se ponen los niños. Todo esto le pertenece al anatema. Los niños separados para adorar y glorificar al Señor. Los niños que son separados por sus padres para servir a Dios no pueden comer de la mesa de Dios y de la mesa de los ídolos, de los demonios, quise decir. No pueden. Ahora, decía el papá, según su conocimiento, doctrina el hijo, para cuando éste llegue a su casa, voy a volverlo a repetir, para cuando éste llegue a la casa del Señor, éste se comporte según los papás lo han doctrinado. Esto cuando los papás ya tienen un conocimiento espiritual. Se da el caso, el cual Dios envía familias a la casa, a su casa, a la casa de Dios. Familias que no tienen el conocimiento de quién es Dios. Se da este caso. En este caso, y de igual manera, la familia que llegue a la casa del Señor, si tiene conocimiento, el responsable de dar el alimento espiritual a las familias son los ministerios que Dios ha depositado en esta casa y en este altar. Cuando una familia llega sin conocimiento espiritual, esta está llamada a saber lo que puede hacer en la casa de Dios y lo que no puede hacer. ¿Quién le enseña esto? Los ministerios que Dios capacitó y depositó en su casa y en su altar. Dios nos muestra a través de su palabra qué es santo y qué no es santo. ¿Qué sus ministerios pueden entrar a la casa del Señor y qué no? Dios nos muestra que no pueden hacer los ministerios o el pueblo con su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra están llamados a enseñarle al pueblo lo que es santo y lo que no es santo. Dios dice a través de su palabra que no se les enseñó. Los sacerdotes no le enseñaron. Todavía hay oportunidad. Aún hay oportunidad.
Dios es espíritu. Los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra tienen que vivir en el espíritu bajo santidad. Ahora, hay casas que no le pertenecen al Señor, que no tienen nada que ver con Él. No es lo mismo que Dios separe a un ministerio, que Dios lo doctrine, que Dios lo guíe bajo el conocimiento espiritual y que éste se lleve de lo que Dios le dice. Y este ministerio crezca según la obediencia que va teniendo este ministerio. Este sería un ministerio que va a comenzar. Este sería un ministerio que comenzaría a florecer según Dios quiere. ¿Por qué? Porque está siguiendo el orden. Veamos cómo Jesús maldijo la higuera porque no tenía higos. Es porque no había alimento allí. Donde no hay alimento, el pueblo de Dios no se puede alimentar. Por tanto, estos ministerios son desechados. Dios está al tanto de sus ministerios, de su casa y de su altar. A los líderes les toca alimentar al pueblo de Dios según Dios lo ha establecido a través de su palabra. Hay quienes llegan a la casa del Señor, hay familias que llegan que tienen el conocimiento, pero hay familias que no saben. Hay familias que no conocen a Dios. El pueblo de Dios está llamado a saber que Dios es santo, qué se puede introducir en la casa de Dios y qué no. En el caso de que se puede introducir a la casa del Señor, es lo que Dios pide al pueblo y a sus ministerios. Nada de lo que Dios nos pida que se haga en su casa no se puede hacer. Nada de lo que Dios no diga que se puede entrar a su casa. Nadie puede entrar nada de lo que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Porque esto le pertenece al anatema. Y nos dice la palabra del Señor que Jesús les dice, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Dios está hablando con sus discípulos. Dios está hablando con sus discípulos. Los discípulos que Dios tomó y escogió para que caminaran con Él, Él los escogió porque estos calificaban. La palabra de Dios nos dice que estos tuvieron que pasar un tiempo con Jesús.
O sea, estos se tuvieron que doctrinar. Estos tuvieron que pasar la prueba para poder caminar con Él. Para poder tener el permiso de utilizar el poder que Dios le dio para trabajar en la obra del Señor. Dios es quien da el permiso. El que Dios le haya dado un ministerio al hombre, esto no quiere decir que el hombre va a utilizar lo que Dios le dio como éste quiere o cuando éste quiere. Hay un orden que hay que seguir. Dios es quien da el permiso. Esto Dios lo hace porque Él sabe el momento en el cual el hombre está preparado para ejercer el trabajo que Dios le entregó. Por esto nadie puede enviar a nadie a hacer nada. Esto lo hace Dios. Dios capacita, Dios prepara y Dios envía. Ahora, bajo una conexión espiritual por la cual el cuerpo de Cristo tiene que caminar, bajo una conexión espiritual, habiendo una cabeza que Dios ha puesto en su casa, bajo un orden, siguiendo la dirección y la voz del Señor, los ministerios van a comenzar a trabajar en la casa del Señor. Dios enviándoles. La guianza y la dirección es espiritual. Cuando los ministerios de Dios no andan bajo el orden de Dios, santificados y purificados, no importa cuántos cilicios haga el hombre, cuántos ayunos haga el hombre, no importa cuánto ore, si no hay orden en la vida de este ministerio, si no hay obediencia en la vida de este ministerio, nada de lo que éste planifique para hacer en la obra del Señor, en la casa de Dios, va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque hay desorden en su vida. Hay desorden dentro del pueblo que llega a la casa del Señor. Cuando el hombre ora por algo y hay jóvenes hablando con teléfonos afuera jugando o hasta haciendo la tarea, Dios no contesta. Dios no contesta. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es casa de oración. Cada y una de las áreas que tiene la casa del Señor fueron ungidas. Cada y una de las áreas de la casa del Señor, sin importar cuál sea. Puede ser el basement. Pertenece a la casa de Dios. Allí nadie puede inventar nada. Nadie puede inventar fiestas. Nadie puede inventar cenas. Allí no se puede inventar nada. Porque la casa le pertenece al Señor y la casa de Dios es casa de oración. Dios nos dice y Dios nos aclara.
quién es Él. Aún no sea en la casa del Señor,